Bueno, entonces el tema del que vamos a hablar es taquicardia ventricular en pacientes con cardiopatía estructural, abordaje endoepicardio. Como sabemos, la ablación de las taquicardias ventriculares pueden ser realizadas en corazones normales, en pacientes con cardiopatía estructural y en canulopatías. Hoy nos vamos a dedicar a los pacientes con cardiopatía estructural y las cardiopatías pueden ser en pacientes post-infarto agudo de miocardio, pueden ser no isquémicas como las chagásicas, displasias del ventrículo derecho, miocardiopatías dilatadas, hipertróficas, valvulopatías o posoperatorias. Para poder entender un poco la ablación de las taquicardias ventriculares en cardiopatía estructural es necesario entender la fisiopatología y saber que realmente existe una cicatriz con tejido vivo que se encuentra entre esa cicatriz, y este tejido vivo es exactamente el que va a permitir la reentrada exactamente alrededor de esta cicatriz y generar la taquicardia ventricular, que generalmente es homogénea. Esta cicatriz, aquí en este corte histopatológico, podemos observar que es bastante heterogénea. Podemos ver estas fibras miocárdicas subendocárdicas y las fibras miocárdicas subepicárdicas, y observamos aquí exactamente en la cicatriz que tenemos una cantidad de tejido vivo. Es exactamente en este dibujo donde podemos observar que las fibras, va perdiendo la capacidad de conducción, se va tornando una conducción heterogénea, donde hay colisión entre una onda con otra, y esto genera entonces una señal intracavitaria, que es un electrograma muy fragmentado, muy enfermo, dentro del QRS o al lado, y que es característico de las cardiopatías cicatriciales. Y aquí podemos entender mejor en este slide exactamente esta cicatriz. Es una cicatriz muy grande, como pueden observar, pero es una cicatriz homogénea. No hay casi tejido sano dentro de ella. Y aquí este paciente no tiene una taquicardia ventricular inductible. Aquí observen entonces cómo realmente prácticamente es una cicatriz densa, donde no hay tejido inductible. Ya en este paciente la cicatriz es una cicatriz menor, pero con bastante tejido vivo dentro de ella, y donde la taquicardia ventricular fue inductible. Observen aquí cómo realmente tenemos en gris un montón de fibras miocárdicas vivas que sirven para hacer el circuito de reentrada. Entonces, ¿cómo tratamos una taquicardia ventricular sostenida? Para prevenir los eventos, cuando la fracción de eyección es buena, con amiodarona. Para interrumpir el evento, cuando la fracción de eyección es baja, con desfibrilador. Pero lo más importante es que debemos cambiar el sustrato, porque si no, realmente el paciente va a tener bastante shock o bastantes episodios. Entonces hay que hacer la ablación. ¿Y cuáles son las estrategias de mapeo? Podemos mapear la taquicardia durante la taquicardia, si esta es estable, o podemos mapear en ritmo sinusal o durante estimulación ventricular en taquicardias que sean inestables. ¿Cuál es el acceso para el mapeo? Podemos tener un acceso que puede ser endocárdico, que puede ser por aórtica retrógrada o por vía transeptal, y podemos tener un acceso epicárdico que puede ser transvenoso, percutáneo o quirúrgico. Esta publicación es de nuestro grupo, el doctor Mauricio Canavati y el doctor Sosa, en 1996 describieron la técnica de función epicárdica, una técnica que realmente revolucionó la ablación de la taquicardia ventricular en cardiopatía, principalmente chagásica, porque ellos no conseguían ablacionar por vía endocárdica, y ahí por vía epicárdica encontraron estos señales fragmentados, principalmente en pacientes chagásicos, donde el circuito es epicárdico, y con esto conseguían un éxito mucho mejor. Aquí, para entender un poquito la anatomía del abordaje epicárdico, todos ya lo conocen, entrando en el espacio subsifoideo y después entrando con la guía en el espacio epicárdico y el catéter. ¿Y cuáles son los sistemas de mapeo que utilizamos para poder mapear estas taquicardias? El método electrofisiológico convencional, ya prácticamente mucha gente, muchos servicios no lo usan. Nosotros todavía lo usamos debido a que los pacientes del servicio público no tienen derecho o no tienen
no tiene acceso a mapeo electroanatómico, entonces los usamos en el INCOR con ellos. En todos los otros servicios, la mayoría utiliza el mapeo electroanatómico, que tenemos varias marcas, el Carto, el Sanjur, Ritmia y otras que están apareciendo. Y también podemos, a través de este mapeo electroanatómico, modificar el sustrato o hacer un mapeo funcional en ritmo sinusal del conocido ILAM, que ya lo voy a explicar, y del RippleMap, y también mapear a través de software de procesamiento de imágenes, que también ya lo voy a explicar. Aquí para entender un poquito, la cicatriz, una fibrosis densa con áreas, como dijimos, de tejido normal, aquí endocárdico, aquí epicárdico, y podemos hacer una homogenización de la cicatriz, ya sea aplicando totalmente en toda la cicatriz, lo que muchas veces es difícil en cardiopatías que tienen cicatrices muy extensas, o podemos hacer el core isolation, que es el aislamiento de la escara, o la descanalización. La descanalización fue descrita por el grupo de Berrueso, y lo que ellos hacen es exactamente buscar cuáles son los canales donde se encuentran señales muy fragmentados, y hacen la descanalización y la ablación de esa manera, muestra que realmente la tasa de sobrevida es mucho mejor en esos pacientes que nosotros. La otra manera de mapear también es a través de los LAVAS, que son los Local Abnormal Ventricular Activity, descrita por Pierre Jailly y el grupo de Kaisagerri, mostrando que todos esos señales que son bajos, anormales, fragmentados, dentro y fuera del QRS, cuando son eliminados, tienen una curva de sobrevida también mucho mejor que cuando no son eliminados. La otra manera de mapear también, descrita por Chelou, es a través del pacemapping, que nos ayuda a localizar dónde está el istmo de la taquicardia ventricular. Aquí tenemos un paciente con una taquicardia ventricular clínica inducida, y aquí un mapa del sistema del Carto, mostrando un mapa de activación, mostrando la salida y aquí la entrada, y aquí el early mid activation. Si hacemos pacemapping en esta región, exactamente en la salida, vamos a tener una correlación, un match de 95%. Pero si hacemos un pacemapping más del lado de la entrada, vamos a tener un match muy bajo. Entonces, aquí viendo cómo es la macro reentrada y el istmo en el medio, generalmente si hacemos la ablación en la salida, vamos a tener un éxito bien alto. Y aquí para explicar entonces, como había mencionado, una de las maneras de mapear en ritmo sinusal o durante estimulación ventricular, que es el ILAM, que es el Isochronal Late Activation Mapping, descrito por Roderick Tan, muy hablado últimamente, donde lo que se hace es que durante el ritmo sinusal o durante estimulación ventricular vemos la velocidad de conducción del tejido, y en el momento en que se provoca una desaceleración en esa velocidad de conducción, en este caso acá, en este mapa que sería un insight, un mapa de activación isocronal, vemos que en este lugar se provoca una desaceleración de la conducción, y exactamente en el lugar donde se provoca la desaceleración, que es llamado de Bessel zone, o zona de desaceleración, es exactamente el lugar del istmo. Si induciéramos una taquicardia, exactamente en este local estaría el istmo, estaría el circuito donde tendríamos que quemar. Entonces, esta técnica es fundamental para pacientes que tienen cicatrices muy extensas, donde uno no sabe cómo empezar y cómo terminar, cuánto quemar. Entonces, haciendo de esta manera, principalmente si la taquicardia no es tolerada, lo podemos hacer en ritmo sinusal o durante estimulación ventricular, y con esto determinamos cuál es la región más importante. Observen acá un mapa de voltaje con una cicatriz muy extensa, pero el mapa de ILAM nos muestra una zona de desaceleración exactamente en esta región, que es el lugar donde interrumpe la taquicardia. Y podemos tener más de una zona, como pueden observar acá. Podemos tener una aquí, podemos tener otra aquí. Aquí otra publicación también del grupo de Tan, ya con el sistema Ritmia, también mostrando una cicatriz en un mapa de voltaje con el área de interés o target. Y aquí mostrando que el mapa isocronal, el ILAM, nos muestra exactamente en esta región todas estos potenciales tardíos, que son los que nos determinan esta región de Bessel zone, y después que son eliminados, después de la ablación, se hace un remap de ILAM y observen cómo ha desaparecido
y la taquicardia se torna no induktiva. Entonces, como vimos, el mapeo electroanatómico es realmente fundamental. En esta publicación lo importante es entender que cuando hacemos un mapa de voltaje endocárdico, como en este caso ventricular, podemos no tener ni una cicatriz, hacemos un mapa bipolar, y donde colocamos, como normalmente lo hacemos, de 0,5 a 1,5. Pero si hacemos un mapa unipolar, que lo llevamos hasta 8,3 milivoltios, observamos realmente que existe una cicatriz en el tejido adyacente, que en este caso sería el epicardio. Y aquí cuando hacemos el mapa epicárdico vemos que realmente existe una cicatriz. Entonces, esta técnica es fundamental para que veamos, cuando entramos al endocardio y no encontramos nada, si vamos a tener algo en el epicardio y viceversa. Otra herramienta que ayuda mucho es el ecocardiograma intracardíaco. Nos permite visualizar áreas hiperrefringentes mostrando escaras cicatriciales que coinciden con el mapa electroanatómico realizado. Otra herramienta fundamental también para la ablación es la resonancia cardíaca. Para pacientes con cardiopatía, para nosotros eso es una herramienta importantísima. Vean cómo este trabajo muestra que cuando no hay fibrosis, el paciente tiene mejor pronóstico. Y cuando ya tenemos diferentes tipos de fibrosis, como una fibrosis apical, o transmural, o focal, o difusa, donde acá podemos tener varios circuitos con varias taquicardias ventriculares inductibles, vemos que realmente cuanto menos, cuando es negativo, cuando no tenemos fibrosis, ellos tienen una evolución mucho mejor que cuando tienen una resonancia con fibrosis. Este trabajo publicado recientemente, ahora está calentito todavía, desde el 2020, publicado por el grupo de Berrueso, mostrando cómo realmente la ablación de la taquicardia ventricular es guiada por resonancia cardíaca. Y lo que ellos hacen es un proceso de segmentación. Ellos tienen un sistema que ayudaron a crear que se llama ADAS, que es un sistema que segmenta el tejido miocárdico y consigue determinar o detectar áreas de cicatriz y canales. En este caso acá, ustedes van a ver que la cicatriz es esto que está en color rojo, y aquí entonces hace esa segmentación en la resonancia, y de esta manera, una vez que está fusionada la imagen, la integran a la imagen del FAM, que sería en este caso con el carto, hacen la aorta, y una vez que lo integran, no construyen toda la cámara, entonces ganan mucho tiempo. Y fíjense qué bien que queda, fusionada la aorta con la imagen que fue criada, y mostrando perfectamente la cicatriz y los canales, y con esto hacen la ablación. Con esto ellos consiguieron realmente que el tiempo de procedimiento fue significativamente mucho más bajo, el tiempo de fluoroscopía, el tiempo de aplicación de radiofrecuencia, la inductibilidad de la taquicardia, y obviamente el éxito de la ablación fue mucho mayor cuando fue guiada por la resonancia. Aquí un caso nuestro del INCOR, realizado con ADAS, un ventrículo izquierdo, como pueden observar, esto todo cicatriz y la presencia de canales. Observen cómo este software permite ver cómo realmente, si la cicatriz es endocárdica, si es epicárdica, o si tiene en los dos lados. Aquí, por ejemplo, mostrando una cicatriz bien densa, bien epicárdica, observen cómo comienza a aparecer aquí la cicatriz, y mostrando la necesidad, uno ya sabe antes de entrar en la ablación que ese paciente va a necesitar un abordaje epicárdico, y ya nos preparamos para ello. También en muchos pacientes que tienen desfibrilador no es posible realizar resonancia, entonces existe también otro sistema, que es el sistema INGER, que es de Francia, donde también por tomografía computada es posible realizar esa segmentación y observar cicatrices con canales, donde también se puede realizar la ablación guiada por esto. Entonces, habiendo hablado de todas las herramientas y qué es lo que necesitamos para realizar la ablación, vamos a entrar en cada una de las cardiopatías. Vamos a empezar por la chagásica. Sabemos que el Chagas es una enfermedad que afecta principalmente la parte epicárdica, que provoca aneurisma tanto apical como en la región basal inferior, y la característica es el afilamiento en la pared basal lateral, muy típica, con esta histopatología mostrando las fibras sobrevivientes dentro de la cicatriz. Una resonancia mostrando también un realce tardío muy importante en esta región, en un paciente chagásico.
Y este trabajo importante mostrando la localización de la mayoría de las taquicardias ventriculares. En el Chagas, el 92% de las taquicardias son del ventrículo izquierdo y la mayoría son realmente de la región basal lateral típica de un paciente con Chagas. Este es un caso nuestro, un paciente de 70 años, una paciente de 70 años de edad, con cardiopatía chagásica, CDI, y que viene a nuestra consulta tomando choques y con muchas taquicardias que también entraban en zona de monitor. Inducimos esta taquicardia que, como pueden observar, tiene un eje inferior, y al realizar el mapa bipolar endocárdico en el ventrículo izquierdo, observamos este aneurisma, esta cicatriz bien importante en la región basal inferior, con estos potenciales fragmentados, tardíos durante estimulación ventricular derecha, y cuando vamos a hacer el mapa epicárdico en la misma región encontramos con el catéter multipolar estos potenciales bien fragmentados, inclusive hasta unos aislados. Y aquí la misma paciente con el mapa epicárdico en una posición de lado. Esto acá no es cicatriz, es la DA, la descendente anterior bajando, aquí en una posición posterior anterior, mostrando ya ensamblado junto con el endocardio aquí dentro, mostrando la cicatriz amplia en la región basal lateral. Y esto fue realizado con este catéter, que es el Penta-Ray, que es un catéter que nos sirve para realizar mapas de alta densidad. Fíjense la cantidad de puntos, 5.000 puntos para realizar este mapa, donde realmente nos permite visualizar bien, de forma perfecta, los bordes de la cicatriz y si tenemos algún tejido sano dentro de ella. Observen aquí también 5.000 puntos. Y aquí, para observar exactamente cómo queda tanto el endocardio como el epicardio y la zona del overlap, exactamente donde la cicatriz, tanto endocárdica como epicárdica, coinciden, y observen cómo el aneurisma está empujando, es tan finito que empuja y aparecen los tegis que tenemos exactamente en el epicardio. Entonces esto nos lleva a pensar que muchas veces podemos realizar ablación desde el endocardio y conseguir llegar al epicardio. En el caso de esta paciente, decidimos realizar la ablación. Observen aquí realmente este potencial presistólico, y durante la aplicación inmediatamente lleva a la interrupción de la taquicardia. Y aquí el set de lesiones finales en esta paciente que no tuvo reinducción de la taquicardia. Este es un segundo caso nuestro, también de una paciente chagásica de 65 años de edad, que viene también por taquicardias ventriculares incesantes, y inducimos 2 taquicardias ventriculares, como pueden observar. Una bien más rápida y otra un poco más lenta. Realizamos el mapa epicárdico bipolar y observamos la cicatriz característica y típica del Chagas, basal, lateral, apical. Todo esto que está en azul y en verde son potenciales fragmentados y potenciales tardíos, y lo que está en negro es el nervio frénico. Hicimos un mapa endocárdico donde observamos una pequeña cicatriz en la región subvalvar y un poquito aquí abajo en la región basal, y el mapa de activación de la taquicardia nos muestra exactamente, como pueden observar acá, van a ver dentro de, ahí colocando el epicardio encima, van a observar que es una taquicardia que está saliendo del endocardio, exactamente de esa región subvalvar aórtica, y es una taquicardia una micro reentrada que sale para el epicardio de forma focal. Entonces, obviamente, ¿qué hicimos? Nosotros empezamos siempre por el epicardio, siempre abordamos el epicardio primero, pero la activación nos mostraba que era focal, entonces estaba saliendo del endocardio. Fue ahí que fuimos al endocardio, hicimos esto y vimos que realmente era una taquicardia que salía del endocardio. Y aquí, exactamente en esta región, durante estimulación teníamos estos potenciales. Durante aplicación se observa la interrupción inmediata de la taquicardia, con este señal que durante la taquicardia tenía un electrograma fragmentado bien precoz, y después inducimos nuevamente la otra taquicardia, un poquito más para adelante, y nuevamente los mismos potenciales fragmentados durante estimulación, y durante taquicardia observen qué bonito este electrograma mesodiastólico, y exactamente durante la aplicación de radiofrecuencia en este lugar
se provoca también la interrupción de la taquicardia, y después de esto sí no tuvimos más reinducción, pero como obviamente teníamos muchas cicatrices y muchos potenciales fragmentados en el epicardio, decidimos hacer una modificación de sustrato y fuimos a ablacionar el epicardio, y obviamente teniendo en cuenta la presencia del nervio frénico. Entonces observen que no hay aplicación de radiofrecuencia en esta región. Y también otra cosa importantísima, al hacer una ablación epicárdica, debemos realizar una coronariografía siempre para tener la seguridad de que no estamos llevando una coronaria durante la ablación por catéter. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando tenemos múltiples taquicardias ventriculares y que principalmente no son toleradas, debemos hacer una modificación de sustrato, tanto endocárdica como epicárdica. Vemos aquí el resultado final. Realmente esto hay que cocinar mucho para hacer esto, y entonces sabemos que debemos realizar la homogenización tanto endocárdica como epicárdica, y sabemos que en el Chagas la cicatriz epicárdica siempre es mayor que la endocárdica. Aquí un caso nuestro, utilizando el sistema AGAS, que hace la segmentación, nos muestra que existe una cicatriz con canales importantes en la región basal inferior, y aquí el mapa de Carto mostrando también esa cicatriz con potenciales fragmentados tardíos, y aquí la aplicación de radiofrecuencia en esa región llevó a la interrupción de la taquicardia. Otro caso nuestro, también con ADAS, de una paciente con la reconstrucción de la resonancia, mostrando una cicatriz ya menor. Observen aquí cómo identifica la cicatriz y el canal. Y en esa misma paciente le hicimos una tomografía, que la tomografía nos muestra la espesura de la pared, una espesura muy finita en el caso de esta paciente. Este trabajo importante publicado recientemente de nuestro grupo es la tesis, fue la tesis de doctorado de Cristiano Pisani, que hace parte de nuestro grupo, mostrando la ablación en cardiopatía chagásica. Era un brazo endocárdico, otro brazo epicárdico, y mostrando cómo realmente los pacientes que solamente habían hecho ablación endocárdica tuvieron más recurrencias que los pacientes que habían hecho ablación epicárdica, mostrando también que obviamente existió un crossover, lo que por endocardio no conseguían eliminar, pasábamos para el epicardio, y que los que habían hecho un abordaje endoepicárdico tenían realmente un éxito mucho mejor que los pacientes que apenas habían hecho abordaje endocárdico. Ahora, para hablar un poquito de taquicardia ventricular en pacientes con cardiopatía isquémica, sabemos que la cardiopatía isquémica provoca lesiones generalmente más endocárdicas. Acá esta pieza post-ablación mostrando exactamente lesiones más endocárdicas, pero también tenemos las fibras subepicárdicas que estaban comprometidas y que la lesión no alcanzó estas fibras. Entonces hay que tener en cuenta que a pesar de que en la cardiopatía isquémica el circuito es más endocárdico, también tenemos fibras subepicárdicas, mostrando que tenemos que también pensar en un circuito epicárdico en algunas oportunidades. Este caso es un caso muy interesante de un paciente muy joven, 42 años de edad, con miocardiopatía isquémica, con CDI y con una taquicardia ventricular bien tolerada, que viene a nuestro centro, y decidimos hacerle la ablación. La taquicardia clínica era exactamente esta que está acá, que fue la taquicardia inducida. Observen que es una taquicardia de ventrículo izquierdo bien apical, de 1 a BL negativo, entonces lateral. Y esto aquí es el ventrículo izquierdo, la región exactamente lateral apical inferior. Observen la extensa área de cicatriz, y observen aquí los potenciales fragmentados tardíos que fueron tomados con el catéter HD Grid, y el mapa de activación mostrándonos una taquicardia que sale de la misma región exactamente de la cicatriz. Y observen qué bonitos electrogramas que el HD Grid captó durante la taquicardia, potenciales mesodiastólicos que nosotros dijimos, acá vamos a aplicar y listo, nos vamos. Bueno, lamentablemente tuvimos un problemita durante la manipulación, hubo inducción de fibrilación ventricular, el paciente tuvo parada cardíaca, tuvimos que reanimarlo, y fueron así por dos veces que tuvimos que reanimarlo. Y entonces no lo hicimos durante taquicardia, la ablación, hicimos una ablación guiada por sustrato,
entonces hicimos una modificación de sustratos apenas endocárdica por tratarse de un paciente isquémico, donde teníamos potenciales muy bien delimitados, y después la taquicardia no se tornó más inductible, y por todo el problema del caso decidimos optar no abordar epicardio, y el paciente fue para UTI, se recuperó bien al día siguiente, pero 3 días después volvió en taquicardia ventricular nuevamente, y tuvimos que entrar nuevamente a hacer la ablación, inducimos la misma taquicardia, y aquí pueden observar que el mapa endocárdico realmente estaba lleno de cicatriz, no había nada. Observen que en esta región no se encuentra nada, no hay más potenciales tardíos, realmente habíamos eliminado. Entonces fuimos al epicardio, y aquí realmente es donde estaba la situación. Entonces, como decimos, hay que tener en cuenta en el isquémico también la presencia de tejido y de circuito epicárdico. Observen aquí una especie de, como si fuese un canal en esta cicatriz densa, donde encontramos esto bien fragmentado, y obviamente aquí el mapa de activación, fíjense qué bonito, señores, como realmente es una taquicardia que sale, da la reentrada, entra aquí, observen abajo el endocardio, y observen cómo en realidad el endocardio es focal. Entonces la otra taquicardia que nosotros habíamos visto era más focal, y la salida en realidad era epicardio. Observen cómo está saliendo por el epicardio. Entonces es una macro reentrada, y que sale de forma focal por el endocardio. Lo que hicimos fue entonces, con esta señal precoz, aplicamos radiofrecuencia exactamente en esta región, tentando hacer una descanalización, de una forma por decirlo, y observen cómo realmente se produce la interrupción de la taquicardia, y después de eso realizamos entonces una homogenización de esa región, de esa cicatriz. Aquí no, porque aquí ya teníamos la ADA, entonces hicimos una homogenización de esa región, eliminamos todos los potenciales fragmentados, y este es el set final de lesiones, aquí en la primera ablación y aquí en la segunda ablación. Y para entender esto de la tridimensionalidad de una taquicardia, como ese caso, Roderick Tang publicó recientemente este artículo que es fantástico realmente, donde habla de la taquicardia ventricular reentrante tridimensional, donde exactamente él dice que el circuito no es un circuito que o está en el endocardio o está en el epicardio, es un circuito que es tridimensional. Entonces, como pueden observar aquí, observen que toda la diástole está ocupada por potenciales fragmentados. Y aquí tenemos un ejemplo de una taquicardia donde es reentrante en el endocardio, pero en el epicardio sale de forma focal. Y aquí otro caso donde es en el epicardio reentrante, pero sale de forma focal en el endocardio, que es el caso del paciente que mostré recientemente. Y si vemos aquí en este ejemplo, vamos a observar que en el endocardio tenemos una reentrada completa, y en el epicardio sale focalmente. El otro caso es que está incompleto en el endocardio. Observen que no tiene el verdecito, el azulcito, los colores que son necesarios para poder hacer toda la reentrada, y en el epicardio está completo. Y en este caso aquí, donde tanto en el epi como en el endo está incompleto, porque en realidad es intramiocárdica o miocardio. Entonces, lo que ellos concluyen es que realmente la tridimensionalidad del circuito ayuda muchísimo para mapear y para poder eliminar las arritmias, principalmente aquellas que no están o en el epi o en el endo, sino en el medio. Ahora vamos a hablar un poquito de displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Todos saben que es una enfermedad que provoca una sustitución del tejido normal por un tejido fibroadiposo, y que va del epicardio para el endocardio. Y aquí ya mostrando un caso nuestro muy interesante de una paciente de 37 años con desfibrilador, y que viene a nuestro servicio con una taquicardia bien tolerada. En realidad fueron 2 taquicardias un poco parecidas, pero el eje varía, una va para arriba, la otra para abajo, y la llevamos a ablación. Hicimos un mapa de voltaje. Observen aquí el ventrículo derecho, vía de salida, esto es la aurícula derecha, vena cava superior, vena cava inferior, anillo tricuspidio, y vemos cómo el mapa de voltaje muestra una pequeña cicatriz en esta región, y el mapa de activación muestra realmente una activación focal en esta región, con un
inocente, una precocidad prácticamente de cero, y bueno, obviamente esto nos estaba mostrando que probablemente la taquicardia no estaba ahí, porque es muy focal para hacer una displasia. Pero de cualquier manera decidimos aplicar por radiofrecuencia, no hubo interrupción obviamente, y ahí hicimos entonces el mapa unipolar. Observen, señores, cómo realmente se observa que existe cicatriz en el epicardio, que nos está mostrando este mapa, y ahí fuimos al epicardio y vean cómo realmente es impresionante la cantidad de cicatriz en la parte lateral derecha, inferior. Todos estos son potenciales fragmentados, observen qué bonitos potenciales fragmentados, aislados, y durante la taquicardia encontramos un potencial mesodiastólico bien importante en esta región, que es exactamente la región donde salía focalmente por el endocardio. Entonces, en realidad es una macro reentrada en el epicardio que sale focalmente por el endocardio, y aquí la aplicación de radiofrecuencia llevó a la interrupción de la taquicardia rápidamente. Aquí observando entonces las dos taquicardias que habían sido inducidas y que después de la aplicación de radiofrecuencia e interrupción y la homogenización del sustrato para esta región, llevó a la taquicardia, no fue, ni una de ellas fue inductible nuevamente, y ahí la paciente evolucionó bien, en uso de amiodarona obviamente, por un año, pero después de un año vuelve al servicio nuevamente con taquicardia ventricular bien tolerada, y la tuvimos que llevar nuevamente. Vean que hubo recurrencia de la taquicardia que tenía el eje para arriba. Observen nuevamente el mapa de voltaje, no es muy diferente del anterior, y aquí para jugar un poquito con el voltaje, hicimos entre 0,2 a 0,7, y para ver si teníamos algún tipo de canal o algún tipo de fibra que nos muestre, porque esto es muy denso y qué quemamos en esta región. Entonces, además de ver esto, decidimos hacer, vean acá durante estimulación ventricular, los potenciales fragmentados tardíos importantes, y ahí decidimos entonces hacer el mapa de Ilan, el mapa de Roderick Tang, de isocronal, y observen qué bonito como realmente tenemos dos zonas de desaceleración, una en la pared superior, en la parte superior, y otra en la parte inferior, exactamente mostrando el lugar de que coincide con la morfología de las dos taquicardias que la paciente tenía. Y ahí entonces, observen qué bonito los señales que encontramos. Esto aquí estamos mirando de abajo, entonces la zona de desaceleración inferior basal coincide, que es esta que está acá, coincide exactamente con el mapa de activación de la taquicardia ventricular. Vean acá los potenciales bonitos que encontramos con el pentarrey bien mesodiastólicos, y durante estimulación ventricular para hacer el mapa de ILAM, vean cómo se observan estos señales. Es realmente displasia ritmogénica, es una entidad muy bonita de ver, o sea, de verlo, ¿no? Claro, no para el paciente. Y aquí observando entonces el mapa, para que puedan observar cómo coincide realmente el mapa de activación con la zona de desaceleración. Vean ahí la macro reentrada, la salida por aquí, la entrada por aquí, y el circuito va girando exactamente en esta región. Y aquí abajo, el mapa de Ilan. Observen qué bonito cómo se desacelera en esta región y en esta región. Esto fue hecho durante pacing ventricular. Entonces vean la desaceleración importante en esta región que coincide con esta taquicardia, y aquí arriba que era la otra taquicardia ventricular. Con lo cual entonces decidimos hacer la ablación extendiendo toda esa región, tanto de la zona superior como la inferior, y la taquicardia ventricular no fue más reinductible, y la paciente está ya hace casi un año sin recurrencias y se encuentra bien. Estos trabajos para mostrar un poquito la importancia de la ablación de la taquicardia ventricular en pacientes, en este caso con infarto de miocardio. Observen cómo realmente antes de la ablación el paciente tenía una media de burden de 11,5, y después de la ablación cae totalmente con una P significativa, con una media de 0. Entonces la importancia que es de realizar la ablación en pacientes con taquicardia ventricular. Este es el EuroVT, otro trabajo también muy importante, postinfarto de miocardio, con fracción de eyección baja y con bastantes taquicardias que no eran mapeables o que eran incesantes. Tuvieron un éxito de un 81% y una recurrencia en 12 meses de un 50%. Pero ¿qué es lo importante? Nuevamente, preablación, la cantidad de taquicardia y de terapia por CDI que tenían, y posablación, vean cómo cae importantemente.
Este es el trabajo del Venice-BT, que es un trabajo también de 259 pacientes y que fueron randomizados a ablación o a terapia escalonada con drogas antiarrítmicas. ¿Y a qué se referían con escalonado? Era exactamente que estaban tomando o algún medicamento, por ejemplo, un Sotalol, y ahí entonces pasaban a tomar amiodarona, o si estaban tomando amiodarona, hacían una reimpregnación por amiodarona. Y ahí el otro grupo iba para ablación. Y que lo que vieron realmente que los que se beneficiaron bien eran los pacientes que ya estaban tomando amiodarona y que habían realizado ablación. Entonces, es importante considerar esto. Este trabajo publicado recientemente por Cook, el Berlin BT Studio, que habla sobre ablación de TB profiláctica, mostrando también que la ablación preventiva en pacientes que tenían terapia de CDI tuvieron una mejoría, y este trabajo más antiguo, el del 2007, el SMASH BT de BioIsrael, también mostrando que los pacientes que se sometían a ablación tenían profiláctica, tenían una mejoría comparado con el otro grupo control. Aquí, para entender un poquito la ablación de los grupos más importantes de ablación de TB, en pacientes con tormenta eléctrica, vean el grupo de Soejima, cómo realmente después de la ablación cae la cantidad de arritmias. Aquí también lo mismo para el grupo de Maglinki, aquí nuestro grupo, y aquí el grupo de Stevens. Entonces realmente es importante la ablación por catéter. Y aquí, ya llegando más para el final, nuestros dados en el INCOR, sabiendo que más de la mitad de los pacientes son chagas, el resto isquémicos dilatados y un poco menos los otros, el abordaje epicárdico en casi 60% de los pacientes, y observando que los pacientes con taquicardia ventricular recurrente después de la última ablación, porque los pacientes son sometidos solamente a más de una ablación, muchos de estos pacientes fueron sometidos a ablación convencional, observando que siempre el paciente chagásico tiene una peor evolución que el paciente no chagásico, y aquí también, cuanto a mortalidad de fracción de eyección, observando que los pacientes con menor fracción de eyección en Chagas también tienen una evolución peor. Y aquí para ver también el abordaje epicárdico, el 83% de los pacientes con Chagas abordamos el epicardio, menos un 70% más en displasia ritmogénica, y después la cardiomiopatía dilatada. Entonces, señores, para entender y encerrar la taquicardia ventricular en pacientes con cardiopatía, si tenemos una taquicardia mal tolerada con una función ventricular deprimida, tenemos que pensar en implante de CDI. Pero obviamente las drogas antiarrítmicas son necesarias, así también como la ablación. Y si hay recurrencia, hay que reimpregnar con drogas antiarrítmicas y, si fuera necesario, hacer una nueva ablación. Si tenemos un paciente con una taquicardia ventricular bien tolerada, con una función ventricular preservada, tenemos que pensar en drogas antiarrítmicas y en ablación. Si hay recurrencia, nuevamente impregnación con drogas antiarrítmicas, nueva ablación, y obviamente, si necesario, desfibrilador. Pero lo más importante es que el tratamiento es híbrido. Hay que considerar siempre los tres brazos: CDI, drogas antiarrítmicas y ablación. Entonces, como conclusión, la prevalencia de los circuitos epicárdicos es baja en la cardiopatía isquémica, y la ablación disminuye las recurrencias y terapias de CDI. La prevalencia de los circuitos epicárdicos en la cardiopatía chagásica es alta, el sustrato es predominantemente relacionado a la pared inferolaterobasal, y el abordaje endocárdico epicárdico es necesario para tener un mejor éxito. La ablación profiláctica en pacientes con CDI parece tener resultados positivos. El nuevo concepto de la ablación direccionada, basado en ILAM, en mapas de alta densidad, para identificar regiones arritmogénicas, puede ser muy eficaz para no tener que realizar ablaciones tan extensas en cicatrices grandes, y los softwares de procesamiento de imágenes con resonancia y tomografías auxilian mucho, obviamente, para identificar cicatriz, y obviamente el tratamiento de la taquicardia ventricular es un tratamiento híbrido. Muchas gracias. Bueno, Karina, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, te merecerías un cálido aplauso que no podemos darte por no poder estar presenciales todo, pero realmente sería lindo estar todos en un aula y poder darte un cálido aplauso. Una brillante presentación, como nos tenés acostumbrados.
por algo se te conoce como la musa del catéter, nos inspirás a que todo lo complejo y lo difícil lo podamos ver de una forma más accesible para todos. Bueno, hay colegas de todo Latinoamérica, hermanos uruguayos de Brasil, está tu jefe, el doctor Escaravaca, hay colegas de Latinoamérica que viven en Canadá con el doctor Morillo, así que vamos a tratar de hacer participar a todos, pero inicialmente tenemos un panel de comentadores que arranca el doctor Garro con algún comentario, pregunta, y seamos breves para participar la mayor cantidad de gente. ¿Y qué tal? Buenas noches. No, excelente la presentación, no cabe ser tan redundante, pero excelente, la verdad. A raíz de la ablación de los pacientes con Chagas, dado, no sé si le dan alguna importancia con respecto en la resonancia o en el ecocardiograma al espesor de la pared, en aquellos pacientes que uno sabe que el Chagas está más delgada, sobre todo en la parte del aneurisma y el pseudoaneurisma. ¿Le dan importancia a eso? Dado que, como sabemos, después van a ser una ablación bastante extensa, ¿no? Y el riesgo por ahí de perforación es bastante grande. Sí, bueno, la verdad que la pared, por el hecho de ser más fina, uno tiene que tomar más cuidado, tanto con fuerza como con potencia. En realidad, como mostré ahí, tenemos una posibilidad de ver la pared principalmente a través de la tomografía, pero no aplicamos o no hacemos una ablación porque la pared sea fina, hasta porque inclusive los aneurismas tienen pared muy fina, y lo que hacemos es tener cuidado en la manipulación del catéter, pero no limitamos de hacer una ablación porque es una pared más fina. ¿Satisfecho, doctor Garro? Sí, totalmente. Bueno, seguimos adelante. Consulta o comentario de la doctora Valentino. Mariana. Bueno, seguimos con el doctor Doini. ¿Cómo estás? Mariana, ¿estás? ¿Me estás escuchando? Dale, sí, sí. Bien bajo. Habla un poquito más alto, Mariana. ¿Cómo estás? Excelente, Karina. Como siempre, me encanta escucharte y me encantaría poder hacer lo que haces vos en los pacientes chagásicos, y sobre todo tenés ese valor agregado de que no todos los pacientes podés hacerle mapeo electroanatómico y que, bueno, gracias a eso, descripto técnicas en tu grupo espectaculares como el mapeo epicárdico, todo porque tenían que en ese momento tener mucha imaginación para tratar las cosas, porque no tienen tecnología, y eso la verdad que es admirable, yo te he visto trabajar hace muchos años, y bárbaro. Yo sigo preguntando, decime, ¿qué haces vos cuando recibís un paciente chagásico o no? Aparentemente chagásico, ustedes entran a la sala ya decidiendo que van a hacer mapeo epicárdico. Pero en otro tipo de paciente, ¿qué es lo que toman ustedes? ¿Qué es lo que toman como parámetros para decir, bueno, a este paciente le hacemos epicárdico, endocárdico? Si toman solamente el electrocardiograma para saber de la taquicardia, o toman algún otro parámetro, o ustedes ya entran a la sala preparados para hacer todo, para hacer mapeo endocárdico, mapeo epicárdico, y para hacer si necesitan punción transeptal, ya entran preparados con todo. Sí, bueno, muy interesante tu pregunta, Mariana. Nosotros en Chagas, principalmente, ya entramos preparados para abordar el epicárdico, principalmente porque si abordamos endocardio primero, tenemos que anticoagular al paciente. Entonces, para hacer el crossover para epicárdico, tendríamos que revertir la heparina y ahí recién poder hacer la punción epicárdica. Entonces, en Chagas siempre entramos primero epicardio y después endocardio. Cuando el paciente no es chagásico, ahí sí, bueno, uno lleva en consideración los criterios electrocardiográficos de que el paciente pueda tener o no criterios para ser epicárdico. Si los tiene, generalmente también abordamos epicardio primero y después endocardio. Entonces nos baseamos bastante en la cardiopatía y en los criterios electrocardiográficos para definir si entramos o no
primero al epicardio. Bueno, continuamos con el panel de invitados. ¿Ibas a decir algo, Mariana? Perdón. Bueno, continuamos con el panel de panelistas, comentadores, invitados, doctor. Bueno, felicitaciones, Karina, la presentación. Como dijeron todos, me sumo. Y la verdad que cuando alguien lo presenta así y termina de escuchar y dice, parece fácil, es que la presentación y el que lo está haciendo realmente es genial. Y después cuando uno se enfrenta a estas situaciones, a veces la pasa bastante mal, porque decís, ¿qué hago con esto? Entonces yo te quería preguntar desde la práctica, tenemos en los últimos años muchísimas técnicas que han ido saliendo, igual las nombraste perfectamente, el de channel, la homogenización, etcétera, etcétera. Si vos pudieras elegir la situación ideal a la hora de mapear una taquicardia ventricular, por ejemplo, en un chagásico, ¿preferís encontrarte con un paciente con una TB que sea sostenida, tolerada y que te permita mapear para ir a buscar esa zona de conducción lenta y tratar de hacer una ablación más bien focal de esa zona de conducción lenta, la salida? Y después, sobre eso, ¿cuál de las otras técnicas, si tiene una cicatriz amplia, elegís? Decís, freno con esto, trato de inducir y si no hay nada me quedo, o me voy a trabajar sobre la cicatriz y hago una homogeneización o de channeling. ¿Qué de todas las herramientas elegís de todo lo que nos nombraste? Bueno, muchas gracias por todo. Muy interesante la pregunta. Realmente, en pacientes chagásicos, principalmente que sabemos que tienen cicatrices muy extensas, bueno, lo primero que hacemos es intentar inducir, pero como la mayoría de los pacientes son pacientes con disfunción ventricular importante, realizar el mapa electroanatómico, el mapa de activación, tanto epicárdico como endocárdico, lleva mucho tiempo y el paciente tendría que estar mucho tiempo tolerando la taquicardia y ahí comienza a pasar el tiempo, comienza a deprimir presión, hay que subir drogas. Entonces, muchas veces optamos por hacer una especie de homogenización de cicatriz. Vemos dónde está, dónde es la cicatriz, intentamos ver obviamente los propios señales fragmentados o aislados, y durante taquicardias encontramos algún potencial mesodiastólico, hacemos foco en esa región, pero después extendemos para el resto de la cicatriz. El mapa de LAN es un mapa un poco reciente, entonces estamos empezando a hacerlo, y no tenemos un problema, inclusive el doctor Acacio hace una pregunta ahí en el chat, donde dice si el CARTO permite o ayuda a realizar el mapa de LAN. Lamentablemente el CARTO no tiene esa posibilidad. Esos mapas que yo mostré, que hice LAN, fueron mapas donde realmente tuve que transpirar mucho para hacerlo, porque para hacer el mapa de LAN tenés que tener el software de Last Deflection, que es el mapa que tiene eso, es el Insight, el sistema que lo tiene es el Insight, es el de Last Deflection. Entonces el mapa solo, el software solo va tomando la última deflexión y consigue hacer un mapa de LAN. El CARTO no lo tiene, la versión ahora no lo tiene, va a tener una versión ahora que va a salir y que lo va a tener, pero la que tenemos nosotros no la tiene. Entonces yo tengo que tomar los puntos manualmente, es un trabajo terrible, porque tenés que tomar punto a punto, y el ingeniero tiene que ir llevando cada uno de los puntos hasta la última deflexión, con lo cual realmente uno pierde mucho tiempo y se complica un poquito, pero es posible hacerlo, pero obviamente tenemos mucho más tiempo y eso para el paciente no es bueno. Entonces, en conclusión, siempre hacemos homogenización de cicatriz, intentamos extender, porque sabemos que a pesar de tener, y es una de las cosas que hablábamos con Roderick Tan, que él tiene mucha experiencia con pacientes con cardiopatía isquémica y miocardiopatía dilatada, pero no la tiene con Chagas. Entonces la idea es que nosotros pues, empecemos a hacer aquí para saber si apenas ablacionar las zonas de desaceleración y no extender la cicatriz va a ser suficiente en pacientes chagásicos, como lo es en pacientes con isquemia o con miocardiopatía dilatada idiopática. Bueno, continuamos, doctor Deluso.
Doctor, excelente presentación, muchas gracias. Quisiera hacerle dos preguntas cortas. Una, basada en la experiencia que tienen ustedes en su centro y usted personalmente. Si han utilizado en algún momento crioablación en abordaje epicárdico y si su equipo utiliza de rutina corticoide o algún tipo de antiinflamatorio y en qué forma lo utilizan, de ser así. Gracias, Daniel. Bueno, no usamos, estoy viendo acá al doctor Mauricio Canavaca, que es el jefe de nuestro servicio, está presente. Todo bien, doctor Mauricio, si usted quiere opinar algo sobre las preguntas y si quiere aportar alguna cosa, obviamente, il senhor é muito bem-vindo, a sua experiência para nós é muito importante. Mas no tenemos por costumbre utilizar corticoides, y por lo que yo me acuerde, no hemos utilizado crioablación. Doctor Mauricio, ¿estoy hablando cierto? Está perfecto, Karina. No sé, ¿me escuchan? No. Sí. Sí. Primero, gostaria de agradecer muchísimo la invitación y dar los parabéns para Karina. Karina deixou, tenho certeza que nuestro grupo todo está muy orgulloso pela apresentação, foi bueníssima. Principalmente pela qualidade das apresentações dos casos. Ela preparou muito bem os casos. Me lembrou do Dr. Sosa. Dr. Sosa era aficionado por apresentar, botar os casos muito bem. E Karina, creio que tirou esse tipo de Dr. Sosa. Muito buena, os casos estavam lindíssimos. Parabéns, Karina. Em relação à pergunta de uso de corticoide, quando começamos as ablações epicárdicas há muitos anos, hacíamos as ablações muito puntiformes. O objetivo era fazer a ablação o menor possível, porque tínhamos muito medo das coronárias e frênico. Então, as ablações eram muito curtíssimas, hacíamos sempre durante taquicardia, procurando a salida da taquicardia e fazendo as ablações muito cerquitas. Então, nós não sentíamos a necessidade de uso de corticoides. Alguns pacientes, quando tinham manifestações clínicas, dávamos corticoides depois, durante a evolução, mas eram muito poucos que necessitavam. Pero cambiou muitíssimo ao longo dos anos, como a Karina mostrou em vários exemplos. Atualmente, há uma ablação muito extensa do pericárdio. Isso, com certeza, provoca pericardite. Muitos desses pacientes têm pericardite, alguns com derrames. Alguns é preocupante quando temos que usar anticoagulante, porque podem desenvolver hemopericárdio durante a evolução, seropericárdio com derrame ao longo do tempo. Então, nesses pacientes que hacemos ablações extensas, eu creio que há que ter pouco mais de atenção e talvez usar, não é protocolo rígido, pero dependendo de como o operador siente a ablação, durante o segmento usamos corticosteroides orales durante alguns dias. Eu creio que isso resume. Pero creio que talvez agora teremos que fazer talvez uma observação mais pouco mais consistente, talvez com estudo avaliando exatamente o resultado da intervenção com corticoide. Pero empiricamente, meu feeling a respeito disso, atualmente eu creio que os pacientes têm pouco mais de reação pericárdica e temos visto alguns que apresentam algum grau de derrame pericárdico durante o segmento. Bueno, estamos viendo con el doctor Logarzo que hay muchas preguntas de los colegas, como dije, de toda Latinoamérica. No sé, Emilio, si tenés alguna pregunta seleccionada. Hay varias. No vamos a poder satisfacer a todos por cuestiones de tiempo. Es un poco difícil. El doctor López Cabanillas nos pregunta si usan coronariografía de rutina durante la ablación epicárdica. Disculpa, ¿puedes repetirme la pregunta? Coronariografía para identificar las coronarias durante la ablación epicárdica en forma rutinaria, o si usan algún otro método.
si usamos algún otro método. Sí, bueno, la idea es justamente ese software que hacen la segmentación de imagen. Uno consigue criar, digamos, las coronarias también. Pero el problema es que no tenemos esa facilidad para todos los pacientes, y muchos de nuestros pacientes que hacen ablación son pacientes públicos y no tenemos el mapeo electroanatómico. Entonces somos obligados a hacer en todos una coronariografía antes de aplicar en el epicardio para tener la seguridad. También tenemos poco uso de ecocardiograma intracardíaco, pero de cualquier manera para epicardio no ayudaría tanto a ver coronaria, sería más realmente la coronariografía. Una más. Perdón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo hacer una más? ¿Otra más? Sí. El doctor Oserov pregunta cuántos pacientes chagásicos ablacionados también van a CDI y cuáles son. Bueno, en realidad todos los pacientes chagásicos que tengan disfunción ventricular obviamente ya tienen CDI o van para CDI, y los pacientes chagásicos que tienen una función ventricular conservada, generalmente en el INCOR, intentamos hacer ablación, vemos si tienen algún grado, si tienen alguna cicatriz que sea muy extensa. Entonces en ese caso, aunque hagamos la ablación con éxito, pero sabemos que el Chagas es una enfermedad que progresa fácilmente, y si tiene una carga de cicatriz muy grande, también terminamos implantando CDI aunque tenga función ventricular preservada. Perfecto. No sé si alguno de los panelistas tiene alguna pregunta más. Doctor Carro, doctor Doigui. Sí, yo le puedo hacer una pregunta con respecto a la cardiopatía isquémica ahora. ¿Cómo lo abordan aquellos pacientes que el circuito se encuentra en el septo interventricular? ¿Cómo hacen? Disculpa, me estaba leyendo justo cuando me preguntaste una pregunta aquí interesante de Carlos Morillo, que no me dejen olvidar de responderle. Hacémela de nuevo, Hugo, por favor. Con respecto a la cardiopatía isquémica ahora, sí. ¿Cómo abordan ustedes aquello donde el circuito se encuentra en el septo interventricular? ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo abordamos? Bueno, sí. es un problema, ¿no? Realmente, porque intentamos, hacemos ablación de un lado, hacemos ablación de otro. Estábamos pensando inclusive en que tendríamos que intentar hacer una ablación bipolar, que sería lo ideal en casos donde tengamos un septo o algo que sea muy intramiocárdico y que no consigamos llegar. Tuvimos algunos casos, ¿no, doctor Mauricio?, en que no tuvimos éxito a pesar de aplicar por un lado y por otro, pero no llegamos a hacer la ablación bipolar. Doctor Mauricio, ¿quiere acrescentar algo a eso? Sim, creio que essa é uma das limitações que temos atualmente com as ablações, quando o circuito está envolvendo o septo. Não temos uma estratégia definida, pero a minha impressão que pode nos ajudar atualmente é a informação que obtemos quando temos a imagem da ressonância magnética e com a integração com o software do ADAS, porque muitas vezes conseguimos saber as salidas da taquicardia e podemos direcionar um pouco mais para aquela região. Pero ainda é uma das grandes limitações da ablação quando temos que intervir no paciente que tem um septo espesso, que muitas vezes quando há uma cicatriz e o septo é fino, a ablação vai muito bem. O problema não é tanto na isquêmica, é nos pacientes com não isquêmica, em que o septo é espesso. A cardiopatia isquêmica, mesmo envolvendo o septo, grande parte das vezes conseguimos contornar, porque há um afilamento do septo. O problema das taquicardias envolvendo o septo é não isquemic VTs.
que o septo é muito espesso. Em geral, temos que fazer repetições, porque quando repetimos as ablações, estendemos as lesões, afinamos pouco mais o septo e algumas vezes conseguimos torná-la não indutível. Bueno, el doctor Logarzo tiene una pregunta del doctor Morillo que va a transmitir para que todos escuchen y Karina pueda responder. Bien. Es la que yo leí, ¿no, Carlos? Hola, ¿cómo estás? Sí, hola, Karina. Espectacular la presentación. Sí, que era que cuando mostraste esos mapas me llamaba la atención que los dos focos estaban sincrónicos. Pero a pesar de eso, ustedes hicieron una ablación de homogenización ahí. Ahora, una pregunta es, ¿será que esto es un circuito subepicárdico que por conducción anisotrópica se ve que son sincrónicos? ¿Y qué hubiera pasado si solamente ablacionan uno de los focos y ven si hay reinducción? Sí, gracias, Carlos. Realmente una pregunta, por eso la estaba leyendo y perdí la pregunta de Hugo porque me pareció interesante esto que dijiste sobre los dos focos estar prácticamente sincronizados. Lo interesante es que como era una segunda ablación en una paciente muy joven y bueno, sabiendo que la displasia ritmogénica es una cardiopatía muy extensa, la otra vez, cuando la primera ablación, habíamos hecho una aplicación bastante extensa en esa región, principalmente en la inferior, que era la taquicardia más fácil de inducir, y lo mismo tuvo recurrencia. Y mirá que también habíamos aplicado bastante por el endocardio. Entonces, esta vez, a pesar de que tuvimos esos dos focos, es como que estamos empezando a hacer ILAM y estamos empezando a entender esa técnica. Y bueno, a pesar de haber hecho la ablación en los dos focos, es una paciente mía, yo quise ampliar, digamos, tener la seguridad de que iba a conseguir. Debería haber parado para realmente testar la técnica, pero me dio no sé qué, era una segunda ablación y decidí, había mucho potencial fragmentado que todavía estaba, que se veía, y eso no me dejaba muy confortable retirarme haciendo apenas los dos focos de Selson y dejar todos esos potenciales fragmentados que después podrían de repente se transformar en otro camino. No te preocupes, yo hubiera hecho lo mismo. Gracias, Carlos. El doctor Doghini tenía una pregunta también. Sí, ahora se transformaron en dos. Uno es, primero, cortitas y puntuales. Uno es el settings para la aplicación, tanto en endo como en epi. Vi que había 30 vatios. Quería saber si siempre usar los 30, o sea, en alguna situación donde te vas un poco más para arriba. Y lo otro era, con el mapa de los ILAM, si lo estás, en definitiva lo que uno busca es exponer zonas de conducción lenta, ¿no? De tejido anormal. Y a veces eso se ve mejor en sinusal, a veces con estimulación de una parte del ventrículo, puede ser del BD, o a veces, no sé si has probado con estimulación en distintas zonas para que se expongan distintas zonas de tejido anormal. Bueno, sí, el setting que usamos, en muchos casos habrás visto ahí que es de 30, pero variamos, hay veces que hacemos una aplicación cuando vemos que no desaparece la señal, principalmente en epicardio, donde tenemos también que muchas veces, pues como es irrigado, el catéter no se apoya muy bien, entonces solemos aumentar un poco, y vamos hasta 40, en algunas oportunidades subimos un poco más, 45. Pero en general lo hacemos entre 30 y 40 vatios. Y al respecto de la zona de desaceleración, todo lo que hemos hecho y lo que yo he hecho, yo lo hice siempre estimulando ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, dependiendo de cuál zona yo quiero forzar, digamos, la conducción lenta. Perfecto. ¿Necesitamos alguna pregunta más del panel o del público? Si no, leo una del público, del doctor Guido López. Dice qué referencia toman de valor absoluto para el voltaje bipolar desde epicardio. ¿Qué referencia tomamos? En general usamos la misma. Hay un trabajo no obviamente publicado
principal por el grupo de Luis Sáenz, donde hacen un corte diferente, pero nosotros tomamos la misma referencia que usamos para endocardio, y después, como mostré, solemos jugar un poco con el voltaje para intentar abrir un poco los canales y ver dónde hay algunas regiones que se tenga dentro de una cicatriz muy densa, que se tenga un poco de tejido sano o de algún canal que pueda abrirse. Hay una pregunta que me pareció interesante acá sobre el train mapping, encarrilamiento, como decimos en Brasil. Porque no mostré nada en realidad, pero bueno, obviamente sí, el train mapping es una técnica que no la abandonamos, intentamos hacer cuando podemos, cuando muchas veces tenemos miedo que la taquicardia pare, pero en general sí, usamos, la hacemos, y bueno, si funciona, obviamente, si el entrainment está perfecto, lo aplicamos en esa región. No he mostrado ni un caso, pero lo utilizamos, sí, obviamente. Gracias, Karina. Hola, Alejandro, veo que has entrado a la charla. Sí, buenas tardes. Una pregunta. Sí, Karina, un gusto escucharte, como siempre. Ya he escuchado algunas charlas tuyas, pero veo que cada vez mejorás tus presentaciones año a año. Quería preguntarte, ¿hay casos especiales en miocardiopatías no compactas? Son raros y hay episodios, pacientes con taquicardia ventricular sostenida que necesitan ablación, y son un desafío porque hacer la ablación endocárdica con las trabéculas es difícil. Quería saber si te habías tenido alguna experiencia en ese sentido, porque quizás el abordaje ahí epicárdico únicamente pueda ser solo la forma de solucionarlo, y quería saber si tenías experiencia en eso. Gracias, Alejandro. Bueno, la verdad es que no. Yo particularmente no la tengo, y creo que nuestro grupo tampoco. No sé, doctor Mauricio, me corrige si usted hizo algún caso, de repente, que yo no haya participado. Miocardio no compactado. Y la Karina, segunda... yo lembro, não sei se Cristiano está por perto, se pode lembrar, eu lembro apenas de um caso de taquicardia ventricular com miocárdio não compactado, e a ablação foi endocárdica. Sí, una Foi preocupación. um procedimento que teve um bom resultado, pero lembro apenas de um caso. Muchas gracias, saludos a todo el equipo, realmente un cariño grande. Gracias, Alejandro. ¿Alguna otra, Billy, o no? El doctor Ael Fernández pregunta, ¿qué toman como mayor importancia, la densidad del mapeo o la resolución del mapeo? O sea, ¿buscan mayor cantidad de puntos o reducen el tamaño de los electrodos para mapear? Bueno, lo que pasa es que el tamaño de los electrodos, cuanto menor la distancia, obviamente tenemos una información mucho más viable, diríamos, mucho más fidedigna. Y cuanto más puntos tengamos, más fidedigno aún. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de utilizar catéteres de alta densidad como HD Grid, HD Grid o Pentarray, obviamente intentamos tomar la mayor cantidad de puntos posibles, porque sabemos que con esto vamos a tener un mapa mucho más fidedigno. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más? No sé, Billy, ¿alguna cosa? Muy completo todo, Karina. La verdad, puras felicitaciones en todos los idiomas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la presentación. También le agradecemos a las más de 250 personas que estuvieron conectadas durante la presentación. La verdad que mucha gente, y la presentación fue excelente. Muchas felicitaciones de todos lados en el chat. Y bueno, agradecemos a todos los comentadores, al doctor Sansalone que me acompañó, y antes de despedirnos, queremos invitar a seguir con los webinars la próxima semana. Se van a poder inscribir en la página de la Sociedad de Electrofisiología Argentina, que es la bandera, que es sociedadsadec.org. La semana que viene tenemos un nuevo webinar, y bueno, muchas gracias a todos por haber participado.
Saludos. Bueno, muchísimas gracias a todos, realmente un placer, como dije, gracias a todos por haber participado, y bueno, no se olviden de esto, Argentina y Brasil, mi corazón. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.